Tratado de Berajot 2a. El comienzo del Tratado Berajot, el primer tratado en el primero de las 6 órdenes de Mishnah, comienza con una discusión sobre la recitación del Shema, ya que la recitación del Shema abarca la aceptación del yugo del cielo y de las mitzvot. Como tal, forma la base de todas las enseñanzas posteriores. La Mishnah comienza con las leyes sobre el momento apropiado para recitar el Shema. Mishnah: ¿desde cuándo, es decir, desde qué hora se recita Shema? ¿Por la noche? Desde el momento en que los sacerdotes entran a participar de su terumá, ¿hasta cuándo se extiende el tiempo para la recitación del Shema vespertino? Hasta el final de la primera vigilia. El término utilizado en la Torá, Deuteronomio 6:7, para indicar el momento de la recitación del Shema vespertino es Beshokebeka, cuando te acuestas, que se refiere al momento en que las personas se van a dormir. Por lo tanto, el momento de la recitación del Shema es la primera parte de la noche, cuando las personas normalmente se preparan para dormir. Esta es la declaración del rabino Eliezer. Los rabinos dicen: el tiempo para la recitación del Shema vespertino es hasta la medianoche. Rabban Gamliel dice: uno puede recitar Shema hasta el amanecer, indicando que Berká debe entenderse como una referencia al tiempo completo que la gente duerme en sus camas toda la noche. La Mishnah relata que Rabban Gamliel practicó de acuerdo con su decisión. Hubo un incidente en el que los hijos de Rabban Gamliel regresaron muy tarde de un salón de bodas. Le dijeron, ya que habían estado preocupados por celebrar con el novio y la novia, no recitamos Shema. Él les dijo, si aún no han llegado el amanecer, están obligados a recitar Shema, dado que la opinión de Rabban Gamliel no estaba de acuerdo con la de los rabinos. Les explicó a sus hijos que los rabinos en realidad estaban de acuerdo con él y que no es solo con respecto a la halahalá de la recitación del Shema, sino que donde quiera que los sabios digan hasta la medianoche, la mitzvah puede realizarse hasta el amanecer. Rabban Gamliel cita varios casos en apoyo de su afirmación, como la quema de grasas y miembros en el altar. Debido a la cantidad de ofrendas diarias, los sacerdotes a menudo no podían completar la quema de todas las grasas y las extremidades, por lo que continuaron quemando hasta la noche. Como está escrito, esta es la ley del holocausto. El holocausto permanecerá sobre la pira, sobre el altar toda la noche hasta la mañana, mientras el fuego del altar quema. Levítico 6:2. Con respecto a todos los sacrificios, tales como las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa, que se comen durante un día y noche, aunque los sabios afirman que solo se pueden comer hasta la medianoche, según la ley de la Torá se pueden comer hasta el amanecer. Esto está de acuerdo con el versículo: el día en que se ofrece debes comer.
no lo dejes para la mañana. Levítico 7:15. Si es así, ¿por qué dijeron los sabios que solo se puede comer hasta la medianoche? Esto es para alejar a una persona de la transgresión, como si uno creyera que tiene hasta el amanecer para cumplir la mitzvah. Podría ser negligente y posponerla hasta que haya pasado la oportunidad de cumplir la mitzvah. Gemara. La Mishnah comienza con las leyes relativas al momento apropiado para recitar Shema, con la pregunta: ¿desde cuándo se recita Shema por la noche? Con respecto a esta cuestión, la Gemara pregunta sobre la base de lo que el conocimiento previo, no la Tana de nuestra Mishnah preguntar: ¿desde cuándo? Parecería de su pregunta que la obligación de recitar Shema por la noche ya estaba establecida y que la Taná busca solo aclarar detalles que se relacionan con ella. Pero nuestra Mishnah es la primera Mishnah del Talmud. La Gemara pregunta, y además, ¿qué distingue al Shema vespertino que se enseñó primero? Deje que el Taná enseñe primero con respecto a la recitación del Shema matutino, dado que la mayoría de las mitzvot se aplican durante el día. El Taná debe discutir el Shema matutino antes de discutir el Shema vespertino, así como la ofrenda matutina diaria se discute antes de la ofrenda vespertina. Tosefot Harosh. La Gemara ofrece una única respuesta a ambas preguntas. El Taná se basa en el verso tal como está escrito: hablarás de ellos cuando te sientes en tu casa y cuando camines por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6:7. Al enseñar primero las leyes del Shema vespertino, el Taná ha establecido que las enseñanzas de la Torah oral corresponden a las que se enseñan en la Torah escrita, y basado en la Torah escrita, el Taná enseña la ley oral. ¿Cuándo es el momento de recitar el Shema de acostarse, como se ordena en la Torah? Desde que entran los sacerdotes para participar en su terumá. Así como la Torah escrita comienza con el Shema vespertino, también debe hacerlo la Torah oral. Sin embargo, hay otra posible explicación de por qué la Mishnah comienza con el Shema vespertino en lugar de con el Shema matutino. Si lo desea, podría decir en cambio que el Taná deriva la precedencia del Shema vespertino del orden de la creación del mundo, como está escrito: en la historia de la creación, y fue la tarde y la mañana un día. Génesis 1:5. Según este versículo, el día comienza con la tarde y no con la mañana. Por ambas razones, era apropiado abrir la discusión de las leyes de la recitación del Shema con el Shema vespertino. La Gemara pregunta: si es así, ¿por qué la última cláusula de la Mishnah, que aparece más adelante en el capítulo, enseña: por la mañana se recitan 2 bendiciones antes de Shema y una bendición después, y por la noche se recitan 2 bendiciones antes de Shema y 2 después? Basado en el razonamiento anterior, la Mishnah debería haber enseñado
la bendición recitada antes y después del Shema vespertino primero. La Guemará responde, de hecho, el Taná comenzó discutiendo las leyes relativas a la recitación del Shema vespertino y luego enseñó las leyes relativas a la recitación del Shema matutino. Una vez que ya se estaba tratando con la mañana, Shema explicó los asuntos de la mañana, Shema, y luego explicó los asuntos de la tarde, Shema. La Guemará procede a aclarar el resto de la Mishnah. El maestro dijo en la Mishnah que el comienzo del período en el que uno recita el Shema por la noche es cuando los sacerdotes entran para participar de su terumá. Sin embargo, esto no especifica un tiempo definitivo. ¿Cuándo entran los sacerdotes para participar de su terumá? Desde el momento de la aparición de las estrellas. Si ese es el caso, entonces deje que el Taná enseñe que el tiempo para la recitación del Shema vespertino es desde el momento de la aparición de las estrellas. La Guemará responde, de hecho, habría sido más sencillo decir que el tiempo para la recitación del Shema vespertino comienza con la aparición de las estrellas, pero la expresión particular utilizada por la Taná nos enseña otra cuestión de pasada. ¿Cuándo participan los sacerdotes de su terumá? Desde el momento de la aparición de las estrellas, y el Taná nos enseña una nueva alajá, entre paréntesis. No traer una ofrenda de expiación no impide que un sacerdote coma terumá. En los casos en que se requiera que un sacerdote impuro se sumerja en un baño ritual y traiga una ofrenda de expiación, incluso si ya se ha sumergido, no es completamente puro ritualmente hasta que trae la ofrenda de expiación. Sin embargo, todavía se le permite participar de terumá. Enseñado de pasada en nuestra Mishnah, esto se articula completamente en una araíta, basado en una lectura atenta de los pasajes bíblicos. Como se enseñó en una baraíta con respecto a las leyes de la impureza ritual, se dice: quien lo toca permanece impuro para hasta el anochecer. No debe comer de los artículos consagrados y debe lavarse la carne con agua. Y el sol se pone y se purifica. Posteriormente puede comer del terumá, porque es su pan. Levítico 22, 6, 7. Del pasaje, y el sol se pone y se purifica, que la ausencia de la puesta de su sol le impide participar de terumá, pero no traer la ofrenda de la expiación no le impide participar de terumá. Se puede inferir. La Guemará discute la prueba ofrecida en la baraíta, de donde sabemos que la frase "y el sol se pone" se refiere a la completa puesta del sol, y por lo tanto "y se purifica" se refiere al hecho de que el día es puro, es decir, y el sol se pone y está purificado, en una frase que significa que el sol se pondrá, el aire se aclarará y las estrellas emergerán.